Todo el mundo habla de falta disciplinaria. Que le abran un proceso porque cometió una falta disciplinaria. Que lo investiguen porque cometió falta disciplinaria. Le voy a abrir un proceso porque incurrió en falta disciplinaria. Es que cometió una falta disciplinaria. No debería ser servidor público porque cometió una falta disciplinaria. Que lo investiguen porque es un mal servidor. Cometió una falta disciplinaria. Todo el mundo habla de falta disciplinaria, pero ¿es a ciencia cierta incurrir en una falta disciplinaria? ¿Qué se requiere para que podamos hablar de falta disciplinaria? Hoy lo vamos a ver en este live. ¿Qué es lo que realmente se requiere para que podamos hablar de falta disciplinaria? Le abren proceso disciplinario porque le cae mal al superior, porque le cae mal al subalterno, porque cumple sus funciones, porque no las cumple, porque un ciudadano le puso una queja porque considera que no cumplió con sus funciones. ¿Cuáles son los elementos de la estructura de la falta disciplinaria? Yo en particular solo responde por sus acciones, pare de contar. Pero el servidor público responde además por sus omisiones y sus extralimitaciones. Tipicidad hace referencia a que esa conducta en la que incurrió el servidor público esté descrita en una norma como falta disciplinaria. Solicitarle dinero a un ciudadano para cumplir con sus funciones o para dejar de cumplir con sus funciones, sí o sí siempre presente para que ese dispositivo o ese sistema funcione bien. Y este este servidor público se dedica a otras actividades, en la cafetería, en los pasillos, hablando con los compañeros, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Cuando esa conducta está en contra de las normas o de la moralidad pública, puede que un servidor público haya incurrido en falta disciplinaria, pero no necesariamente quiere decir que sea sancionado. Central de radio: dirígese a X lugar porque hay un sujeto sospechoso de haber cometido homicidio. Si no lo hace, incurre en falta disciplinaria. Si la central de radio lo llama y no acude a ese llamado, y en medio de la persecución, el sujeto que va como parrillero en esa motocicleta de alto cilindraje, el policía automáticamente y por instinto y por el entrenamiento que ha tenido, acciona su arma de fuego, le apertura un proceso disciplinario al policía porque incurrió en una falta descrita en la ley como delito. Y aquí, pues perdió la vida un ciudadano. Falta disciplinaria gravísima. Por lo tanto, debe ser destituido de la Policía Nacional. Que la persona que tripulaba la motocicleta como parrillero no portaba un arma de fuego, sino un arma traumática. Se agrava la situación. Se agrava la situación porque ahí sí que se configura la falta disciplinaria. Él actuó por una orden legítima y las circunstancias lo llevaron a interpretar que estaba en peligro su vida, la vida de su compañero y los demás ciudadanos. Justa causa. Por lo tanto, no debe ser sancionado. Es hasta el final porque le voy a explicar toda la estructura de la falta disciplinaria. Pero antes, no olvide suscribirse a este canal, no olvide darle me gusta, dejar un comentario, compartir este contenido si considera que le ha sido útil, que es valioso. Le puede salvar la patria a muchos militares, policías y servidores públicos en general. Porque conocer de qué se trata, eso de lo que se habla tanto en las entidades públicas, falta disciplinaria, pues nos concierne a todos aquellos que en algún momento ocupamos un cargo público. Así como en el derecho penal decimos que para que se configure un delito se deben cumplir con unos elementos, ¿no? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Allá en la teoría del delito, en nuestras clases de derecho penal lo vimos en la universidad y en las escuelas de policía, en las escuelas castrenses, también se explica la teoría del delito desde el ámbito penal. Aquí en lo disciplinario también debemos hablar de unos elementos para que podamos hablar de falta disciplinaria. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. ¿Cuáles son los elementos para que se considere que incurrió en una falta disciplinaria un servidor público? Pues vamos a ver cuáles son esos requisitos, cuáles son esos elementos, qué es lo que realmente se requiere para que podamos hablar de falta disciplinaria. Mis queridos comandos y servidores públicos, les habla John Moreno, abogado litigante en Derecho Administrativo, Disciplinario y Penal Militar. En esta oportunidad vamos a hablar única y exclusivamente de la estructura de la falta disciplinaria. Para esta clase les voy a recomendar el texto del doctor John Jaime Pinzón Navarrete, especialista en Derecho Disciplinario, coautor del Código General Disciplinario. Como él mismo menciona, se perdió la asistencia al mundial por estar redactando este código. Por lo tanto, sabe un poquito de derecho disciplinario, ¿no cree? Es muy fácil que a un servidor público hoy por hoy en Colombia le abran un proceso disciplinario. Le abren proceso disciplinario porque le cae mal al superior, porque le cae mal al subalterno, porque cumple sus funciones, porque no las cumple, porque un ciudadano le puso una queja porque considera que no cumplió con sus funciones, porque sí, porque no, por esto y por lo otro, y por aquello también. Por múltiples causas le pueden abrir un proceso disciplinario a un servidor público en Colombia
y entonces hablamos que si se abre un proceso disciplinario es porque incurrió en falta disciplinaria. Pero vamos a ver de qué se trata la falta disciplinaria. Por supuesto que también recomiendo los escritos del Dr. Gómez Paballón. Ahora sí entremos en materia. ¿Cuáles son los elementos de la estructura de la falta disciplinaria, John? Ya no nos dé más vueltas. Bueno, primer elemento, tipicidad. Segundo elemento, ilicitud sustancial. Y tercer elemento, y no menos importante, culpabilidad. Hablemos entonces del primer elemento de la estructura de la falta disciplinaria. ¿Qué se requiere inicialmente para que podamos empezar a hablar de falta disciplinaria? Antes de analizar estos tres elementos, debo aclarar un concepto. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Nacional, referente a que los servidores públicos responden no solo por sus acciones, sino también por sus omisiones y sus extralimitaciones. Claro, ¿por qué esa diferencia entre el particular y el servidor público? El particular solo responde por sus acciones, pare de contar. Pero el servidor público responde además por sus omisiones y sus extralimitaciones. Y eso se debe a que los servidores públicos tienen unas facultades especiales, unos deberes especiales, unas funciones respecto al cargo que ocupan, llámese alcalde, secretario de gobierno, policía, militar, cualquiera que sea la entidad a la que pertenece, allí debe tener unas funciones, un listado de funciones que debe cumplir. Por tener esas funciones, por tener esas facultades especiales, es que debe responder por sus extralimitaciones y por sus omisiones, por supuesto, porque es un servidor público, es decir, que está al servicio del pueblo y se requiere de unas calidades especiales para ser servidor público. Hechas estas precisiones, ahora sí, iniciamos con la estructura de la falta disciplinaria. Lo primero que debemos tener en cuenta es si el uniformado o el servidor público de cualquier entidad que sea, esto aplica para todos los servidores públicos, incurrió en una acción o en una omisión denominada conducta, que pueda ser investigada, que pueda ser objeto de reproche. Tiene que existir una acción o una omisión. Por eso en los diferentes documentos relacionados con el derecho disciplinario, lo primero que se determina es si existió una conducta por una acción o por una omisión. Una vez hayamos determinado si se incurrió en una acción o en una omisión, conducta, objeto de investigación, ahora sí pasamos a los tres elementos que conforman la estructura de la falta disciplinaria. Número 1, tipicidad. Número 2, ilicitud sustancial. Y número 3, culpabilidad. Culpabilidad. Entonces, ¿qué es tipicidad? ¿A qué hace referencia a eso, John? Explíquenlo en términos sencillos. Tipicidad hace referencia a que esa conducta en la que incurrió el servidor público esté descrita en una norma como falta disciplinaria. De manera taxativa, en una norma debe rezar que esa conducta en la que incurrió el servidor público es falta disciplinaria. Por ejemplo, llegar bajo el estado de estupefacientes a cumplir el servicio. Ejemplo, agredir a un ciudadano, en el caso de los policías, falta disciplinaria. Ejemplo, acosar sexualmente a superiores o subalternos. Ejemplo, solicitar dádivas, dineros a ciudadanos por el cumplimiento de las funciones. Esas faltas disciplinarias deben estar enlistadas en la norma. Listo, John, ya lo entendimos. Tipicidad quiere decir que la conducta que cometió el servidor público esté descrita en una norma como falta disciplinaria. Listo. Pero ahora díganos dónde encuentro yo ese listado del que usted habla, de las conductas que son falta disciplinaria. Bueno, en el caso de la Policía Nacional, en el artículo 45, 46, 47 y 48 de la Ley 2196 están descritas las faltas disciplinarias. Está ese listado de las conductas que constituyen falta disciplinaria. Para los demás servidores públicos, en la Ley 1952, desde el artículo 52 en adelante, ahí está ese listado de faltas disciplinarias. Entonces, analicemos si la conducta que cometió el servidor público está enlistada en esos artículos que acabé de mencionar. Si no la encuentro allí, muy seguramente no es falta disciplinaria. ¿Listo? Bueno, pasemos al segundo elemento, ilicitud sustancial. ¿Qué es eso de ilicitud sustancial? Eso sí suena un poquito más complejo.
Bueno, aquí debo hacer una diferencia porque muchos confunden la ilicitud sustancial con la antijuricidad y resulta que son conceptos muy diferentes, ¿cierto? Allá en el ámbito penal nos decían que para que un delito, una conducta fuera considerada delito, debía cumplirse con tres elementos, ¿no? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sencillo. Tipicidad, que la conducta estuviera descrita en la norma penal como delito, ya en el Código Penal. El que mataría a otro, el que se apropiara de bien ajeno. La antijuricidad, pues que lesionara un bien jurídico tutelado por la ley, llámese la vida, la propiedad privada, la integridad física, la integridad sexual, etcétera, etcétera. Y culpabilidad, pues ese grado de reproche. ¿Sí? Esa persona cometió la conducta con dolo, con culpa, con pretensión. Hasta ahí, claro. Acá en el derecho disciplinario hay una gran diferencia. Muchos equiparan la antijuricidad con la ilicitud sustancial, pero son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, para que podamos hablar de ilicitud sustancial, es necesario aclarar esos dos conceptos: ilicitud y sustancial. Decimos entonces que lo ilícito es lo que está en contra de la moral, ¿sí? En este caso de la moralidad pública. Que lo ilícito es lo que está en contra de la ley, ¿cierto? Estamos hablando de derecho disciplinario, recuerden. En contra de la moral pública o en contra de la ley. ¿Listo? Eso es ilicitud. Pasemos al segundo concepto. Sustancial. ¿Qué significa sustancial? Sustancial quiere decir que tenga relevancia, que tenga gran connotación, que sea significativo. ¿Sí? Entonces, ilicitud sustancial. Una conducta contraria a la moralidad pública, contraria a la ley, pero que tenga esa característica de sustancial, es decir, que tenga la suficiente fuerza como para que sea considerada falta disciplinaria. Entonces, ejemplo, solicitarle dinero a un ciudadano para cumplir con sus funciones o para dejar de cumplir con sus funciones es falta disciplinaria. Por supuesto que sí, está escrita en la ley como falta disciplinaria. Luego se cumple el primer elemento, tipicidad. ¿Esa conducta está en contra de la ley? Claro que sí. Contra de las prohibiciones del Código General Disciplinario. Ese ejemplo que acabamos de mencionar encaja perfectamente en lo que constituye una falta ilícita sustancial. Ahora vamos a poner un ejemplo de una falta que, a pesar de ser ilícita, no cumple con ese requisito de lo sustancial. Por ejemplo, aquella funcionaria de cierta entidad pública, cualquiera que sea, póngale usted el título: Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno, la que usted quiera, cualquier entidad pública. Esa persona que trabaja en esa entidad pública toma 2 hojas tamaño oficio, del blog de tamaño oficio que tiene en su oficina, que fue comprada con dinero del Estado para hacer una tarea de su hija. ¿La conducta es ilícita? Sí, porque la norma dice: el que se apropia de un bien del Estado incurrirá en falta disciplinaria. Pero, ¿qué tan reprochable o qué tanto afecta al Estado esa conducta? Haber sacado 2 hojas tamaño oficio para hacer una tarea de su hija. Pues cuando la sometemos a ese análisis de si es sustancial, si tiene relevancia, si tiene gran connotación, pues no cumplen con ese requisito, porque es que sacar 2 hojas tamaño oficio no afecta el funcionamiento del Estado ni el cumplimiento de los fines del Estado escritos en el artículo 2 de la Constitución. No se dañó el operativo, en el caso de los policías, por sacar 2 hojas tamaño oficio de la oficina. No se afectó ningún deber funcional, no se lesionó ningún bien jurídico de un ciudadano. Entonces, ojo que ilicitud sustancial, claro, la conducta debe ser contraria a la ley o a la moralidad pública, pero además debe ser sustancial, de gran relevancia, de gran connotación. Ojo, este tema de la ilicitud sustancial le vamos a dedicar un video completo porque hay aspectos que son relevantes y merecen ser explicados. Aquí en este video simplemente hacemos un barniz de los elementos de la estructura de la falta disciplinaria. Ya hablamos de la tipicidad, ya hablamos de la ilicitud sustancial, ahora hablemos de la culpabilidad. Otro ejemplo de una falta disciplinaria en la modalidad de culpa. Por ejemplo, cuando un servidor público es contratado única y exclusivamente para que esté pendiente de un equipo de cómputo, un tema tecnológico, de software, y debe estar ahí sí o sí siempre presente para que ese dispositivo o ese sistema funcione bien. Y este servidor público se dedica a otras actividades.
en la cafetería, en los pasillos, hablando con los compañeros, hablando por teléfono, etcétera, etcétera, y no cumplió con sus funciones, y por esa negligencia colapsó el sistema, se afectó el funcionamiento de todo el sistema de la institución, todos los servidores públicos no pudieron seguir trabajando, se generó un traumatismo en el servicio, una afectación al deber funcionar, y ahí el servidor público incurre en una falta disciplinaria en la modalidad de culpa. No tenía la intención de causar ese perjuicio y ese daño, pero por su negligencia la causó. Entonces decimos que incurrió en una falta disciplinaria con culpa. Recapitulemos entonces. Elementos de la estructura de la falta disciplinaria. Número 1, tipicidad. Número 2, ilicitud sustancial. Número 3, culpabilidad. Tipicidad, cuando la conducta que cometió el servidor público está descrita en la norma como falta disciplinaria. Ilicitud sustancial, cuando esa conducta está en contra de las normas o de la moralidad pública y es relevante, de gran connotación, tiene importancia, afectó el deber funcional. ¿Listo? Y culpabilidad, ese grado de reproche que se le hace a ese servidor público por la conducta en la que incurrió. Y en culpabilidad hay dos modalidades, dolo y culpa. Dolo, cuando el servidor público sabe que lo que va a hacer es falta disciplinaria y decide de todas maneras incurrir en esa falta. Y culpa, cuando afecta al deber funcional por imprudencia, por impericia, por negligencia. ¿Claros está ahí? Continuemos entonces, pero recuerden, mis queridos comandos y servidores públicos, si este contenido es de valor, si creen que están aprendiendo, que les puede aportar, no olviden suscribirse al canal, apoyarnos con un comentario, compartir, darle me gusta, apóyennos para que podamos seguir generando este tipo de contenido que le es muy útil sin duda a muchos servidores públicos que desconocen estos conceptos jurídicos y que son muy importantes en el desarrollo de sus profesiones. Para que podamos hablar de falta disciplinaria también debemos tener en cuenta un aspecto muy importante y muy relevante, y es que no exista una justificación para la conducta en la que incurrió el servidor público y que decimos que es falta disciplinaria. ¿Cómo así, John? Sí, puede que un servidor público haya incurrido en falta disciplinaria, pero no necesariamente quiere decir que sea sancionado. Se debe determinar si esa falta disciplinaria que cometió la hizo con justa causa o sin justa causa. Explíquenos más despacio, John. Vamos a verlo desde un ejemplo. Supongamos que un policía, es el ejemplo más claro y más sencillo. Supongamos que un policía está patrullando en cualquier sector de cualquier ciudad. Está ahí en su motocicletica, vigilando, pendiente, cuando de pronto, ¡pum!, central de radio. Dirígese a X lugar porque hay un sujeto sospechoso de haber cometido homicidio. Las características son estas. Y le dan las características de cómo está vestida la persona. Incluso le dicen que va en una motocicleta de alto cilindraje y le dan las placas de la motocicleta. Y le dicen por qué vía se desplaza. La central le dice, ojo, salga a la avenida principal, vamos a suponer que es la avenida Caracas, en Bogotá. El policía se encuentra a escasas cuadra y media de la avenida Caracas, en Bogotá, por donde la central anunció que iba a pasar el supuesto criminal. Alertan a todas las unidades y el policía, por supuesto que está alerta a las indicaciones de la central de radio. Es su deber. Si no lo hace, incurre en falta disciplinaria. Si la central de radio lo llama y no acude a ese llamado, estando libre para hacerlo, incurre en falta disciplinaria, en una omisión. ¿Sí? Pero el ejemplo que nos ocupa es el siguiente. El policía escucha por la central de radio que debe estar pendiente porque por el lugar donde se encuentra, lo que se conoce como 520, va a pasar un presunto criminal. Y como policía está llamado a actuar. Efectivamente, el policía se ubica sobre la avenida Caracas y ve al sujeto con las características que le indicó la central. Un sujeto con la vestimenta que indicó la central, tripulando una motocicleta con las características que indicó la central y con la placa que indicó la central. Y rápidamente reporta a la central, central, tengo a la vista un sujeto con estas características movilizándose en una motocicleta de placas XYZ056, por decir algo. Y la central le da la orden de que emprenda la persecución. El policía, por supuesto, emprende la persecución. Y en medio de la persecución, el sujeto que va como parrillero en esa motocicleta de alto cilindraje hace un giro repentino y le apunta al policía con lo que parece ser un arma.
el policía automáticamente y por instinto y por el entrenamiento que ha tenido, acciona su arma de fuego, le dispara al sujeto, lo derriba de la motocicleta y el sujeto pierde la vida. Es dado de baja. Viene la investigación, viene el proceso penal y viene el proceso disciplinario, que es lo que nos ocupa aquí en el análisis que estamos realizando. Le apertura un proceso disciplinario al policía porque incurrió en una falta descrita en la ley como delito. Entonces, analicemos los elementos con esta conducta que les acabo de narrar con este ejemplo, y así lo comprendemos más fácil, así lo asimilamos más fácil. Entonces, tipicidad: dispararle a un ciudadano y quitarle la vida está descrito como falta disciplinaria, por supuesto, por donde lo mire. Incurrir en una conducta descrita en la ley penal como delito es falta disciplinaria gravísima, causal de destitución. Así lo establece el artículo 45 de la ley 2196. Entonces ya se cumplió con el primer elemento, tipicidad. Vámonos al segundo elemento, ilicitud sustancial. La conducta es ilícita, es decir, es contraria a la norma, es ilegal y está en contra de la moralidad pública, por supuesto. ¿Cómo que un servidor público le dispara a un ciudadano y le quita la vida? Es una conducta que se cumple con la ilicitud. Sustancial es de gran relevancia, de gran connotación, afecta el deber funcional, la imagen institucional, el cumplimiento de los fines del Estado. Por supuesto, no es que los policías precisamente les pagan para que proteja a los colombianos en su honra, vida y bienes. Y aquí, pues perdió la vida un ciudadano. Se cumple con ese elemento. Culpabilidad: ¿qué tan reprochable es la conducta de ese uniformado de haber accionado su arma de fuego en contra de un ciudadano? ¿Es reprochable? ¿Qué grado de reprochabilidad tiene? ¿Lo cometió a título de dolo o a título de culpa? Puede decirse que a título de dolo, en el análisis que estamos realizando. El uniformado sabe que accionar su arma de fuego puede quitarle la vida a una persona. Sabe el poder letal de las armas. Entonces podríamos decir que incurrió en una conducta disciplinaria, en una falta disciplinaria que es típica, que es ilícita, que cumple con el requisito de sustancial y que la cometió a título de dolo, por lo tanto hay culpabilidad. Si hacemos ese análisis de esa forma, falta disciplinaria gravísima. Por lo tanto, debe ser destituido de la Policía Nacional. Ahora bien, miremos el elemento que nos hace falta analizar. ¿Existe una justificación para esa conducta o lo hizo sin una justa causa? Y ahí es donde el análisis se hace más profundo y más complejo. Entonces, resulta que cuando vino la investigación se determinó que la persona que tripulaba la motocicleta como parrillero no portaba un arma de fuego, sino un arma traumática, y que no había cometido ningún crimen. Hubo un error en la información, la central de radio dio una información errónea por información que había dado un ciudadano, pero esta persona ni era un criminal, ni había cometido un delito, ni portaba un arma de fuego. Solo portaba un arma traumática. Y en medio de su reacción le dio por sacar su arma traumática, girarse y apuntar hacia el policía. Con tan mala suerte que el policía interpretó que era un arma de fuego y accionó su arma de dotación. Resultado: pierde la vida el ciudadano. Se agrava la situación. Se agrava la situación porque ahí sí que se configura la falta disciplinaria. Muchos dirían, no hay igualdad de fuerza, no es que le disparó con un arma de fuego mientras que el otro tenía un arma traumática que no causa ningún daño. Además, ni siquiera la accionó. Entonces ahí tenemos que analizar si existe o no una justa causa. Para eso nos debemos ir o nos debemos remitir al artículo 31 de la ley 1952, causales excluyentes de responsabilidad disciplinaria. Ya tenemos claro que la conducta del uniformado es falta disciplinaria gravísima y que eventualmente la cometió con dolo. Entremos a analizar al detalle ya los elementos. ¿Existe o no una justa causa? La respuesta es que sí existe una justa causa, porque el uniformado no tenía la intención de matar. Él actuó por una orden legítima, primero que todo. Segundo, actuó para proteger
su propia vida, la vida de su compañero y la vida de los ciudadanos que transitaban por la zona. ¿Qué tenía en la mente el uniformado antes de accionar el arma de fuego? ¿Tenía la intención de matar? No. Reducir al sujeto. Era un sujeto peligroso. La información que él tenía hizo que su cerebro reptil se activara, ¿sí? Estuviera en modo supervivencia, en modo defensa, y las circunstancias lo llevaron a interpretar que estaba en peligro su vida, la vida de su compañero y los demás ciudadanos, y que su condición de policía lo obligaba a actuar, es decir, a accionar su arma de fuego. En ese ejemplo, para no alargarnos tanto, se cumple con ese elemento de la justa causa. Hay una justa causa: proteger la vida de su compañero, su propia vida. Además, actuó en cumplimiento de una orden legítima. Justa causa. Por lo tanto, no debe ser sancionado. Este es solo un ejemplo para intentar explicar de la mejor manera estos elementos de la falta disciplinaria: tipicidad, ilícito sustancial, culpabilidad a título de dolo o a título de culpa. En el ejemplo que estamos analizando, pues también es discutible si la conducta fue cometida a título de dolo o a título de culpa. Culpa si hubiese accionado su arma de fuego de manera imprudente, pero ahí no fue una imprudencia. El policía accionó su arma de fuego en cumplimiento de un deber, y para cumplir su deber funcional, que más adelante vamos a explicar con detalle en qué consiste el deber funcional, que no es otra cosa que el cumplimiento de las funciones que tiene cada servidor público. Recordemos que al principio dijimos que los servidores públicos responden por sus acciones, pero también por sus omisiones y sus extralimitaciones, en razón a que tienen un listado de funciones que cumplir de acuerdo al cargo que ocupan. En el ejemplo que ponemos, pues el policía tiene un listado de funciones que cumplir: proteger a los colombianos en su vida, honra y bienes, ley 62 del 93, ¿cierto? Garantizar la paz y la seguridad ciudadana, ¿cierto? Y estaba en cumplimiento de su deber. Pero este tema del deber funcional amerita un video completo que lo publicaremos la otra semana. Mis queridos comandos y servidores públicos, compartan este contenido, apóyennos, den su comentario. Bienvenidas las discrepancias, interpelaciones a este contenido. Bienvenidos. Este contenido es para construir conceptos jurídicos o explicarlos mejor de una forma muy simple. Entonces, bienvenidos los aportes, bienvenidas las sugerencias, bienvenidas las críticas. Estaremos sacando contenidos semanalmente sobre derecho disciplinario inicialmente, posteriormente derecho penal militar. No olviden suscribirse, dar clic en la campanita para que les llegue la notificación, compartir este contenido, apoyarnos en las diferentes redes sociales.